A continuación presentamos la participación y los buenos días a nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del gobierno de la mañana. El saludo para don Álvaro Olvero, la hora de don Álvaro, todos los días 6 a 7 de la noche para cerrar en alto el gobierno de la tarde. El saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana, el saludo para todo el país de aquí y el país de allá. Ayer dábamos como primicia, pero de manera muy preliminar, todavía la información estaba en construcción. Yo creo que un acontecimiento, aunque no revista tanta importancia desde el punto de vista del personaje que involucra, pero desde el punto de vista histórico yo creo que sí revista importancia. Arrestaron al periodista, al congresista George Santos. Hablé aquí por primera vez sí. De la situación, respaldado y robustecido mi comentario por usted, que predecía en ese momento, me acuerdo, sí, que eso iba a pasar. Arrestado en Nueva York, tenía que pasar, porque realmente él ha incurrido en faltas que a nadie se la dejan pasar por alto en ese país. Yo digo que es histórico porque que yo recuerde, aún dándole seguimiento permanente a los acontecimientos políticos en Estados Unidos durante muchos años, que yo recuerde no había visto un caso de un congresista en los Estados Unidos puesto bajo arresto mientras permanece en el desempeño de sus funciones, sobre todo por cargos criminales, porque allá sí tú te encuentras a veces con congresistas que participan en protestas y va la policía y hace un arresto de alguna manera simbólico, de que arrestan a un congresista, pero por situaciones como esa. Ahora, por cargos criminales, que yo recuerde, en mucho tiempo esto no había ocurrido. Bueno, el hombre fue arrestado ayer en Nueva York, tempranito en la mañana. Allá no le dan mucha vuelta al asunto, lo llevaron inmediatamente ante una jueza federal y lo instruyeron de 13 cargos criminales. Cargos como, por ejemplo, lavado de dinero, robo de fondos públicos, falso testimonio, entre otros cargos. Imputado el congresista Santos. Pagó la fianza, le impusieron una fianza de $500,000, la pagó y fue puesto en libertad. Pero ahí comienza el caso. Dice el New York Times ayer, el New York Times cuando reportaba el caso, establecía el New York Times ayer que en los Estados Unidos no existe ninguna ley, y era lo que yo ayer expresaba aquí también. No existe ninguna ley que ordene que un miembro del Congreso no puede continuar en sus labores legislativas mientras esté siendo investigado o acusado por algún delito. Mientras esté siendo investigado, puede continuar en el Congreso. Ahora, si lo condenan, entonces ahí ya definitivamente puede ser expulsado. Y es lo que probablemente va a pasar con ese congresista allá en Estados Unidos. Ese es el caso de George Santos. Ahora, José Luis inauguraba su participación esta mañana en el gobierno de la mañana con lo que es ciertamente el tema principal hoy en Estados Unidos y que definitivamente concita también la atención en muchos países del mundo, incluyendo a nuestra República Dominicana, porque hay muchos dominicanos, no son la mayoría son venezolanos, son haitianos, son cubanos, son ecuatorianos, colombianos, y hay de otras naciones, y hay también dominicanos que han estado caminando a través de la selva del Darién durante semanas. A veces salen familias completas, pero cuando llegan a Panamá ya ha fallecido el padre o la madre o un hijo o un hermano. Regularmente la familia no llega completa, porque cruzar esa selva del Darién es realmente una aventura bastante arriesgada. Uno ve los reportajes y la gente llegan destrozados, que a veces no pueden casi ni caminar. Título 42, ¿qué es lo que está ahora bajo escrutinio? ¿Qué es el título 42?
Fue una medida sanitaria, supuestamente sanitaria. Desde mi punto de vista fue una medida de carácter migratorio para rechazar la migración de la administración del presidente Donald Trump por recomendación del Centro de Control de Enfermedades. Esta medida se impuso el 20 de marzo del año 2020. Se impuso para impedir que gente contaminada de coronavirus penetrara el territorio de los Estados Unidos. Por eso se considera una medida de tipo sanitario, que no cumplió con su objetivo. Sí sirvió para detener el flujo migratorio irregular a través de la frontera. Desde aquel entonces, eso concluye esta noche a las 11:59 de la noche, y por eso está hoy llamando la atención. Pero yo digo que no cumplió con ese cometido, porque finalmente Estados Unidos, aún sin que entraran esos migrantes que pudieran haber estado contagiados de coronavirus, Estados Unidos fue el país donde el coronavirus atacó con más saña, mató a más de 1 millón y todavía sigue matando a gente en Estados Unidos. Más de 1 millón de norteamericanos, incluyendo a, que en paz descanse, mi tía Grecia Tavares Ureña, que falleció de coronavirus allá en la ciudad de Nueva York en el tiempo más culminante de la pandemia. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de hoy? El título 42, ¿de qué se trata? Que las autoridades, si usted trataba de cruzar la frontera de manera ilegal, lo podían detener y deportarlo inmediatamente, mandarlo para el otro lado inmediatamente. La ley migratoria en Estados Unidos establece que si usted cruza la frontera de manera irregular, lo apresan, lo someten a un proceso y es un juez quien determina su deportación. Y ese es un proceso que se toma un tiempo, y a veces en medio de ese proceso usted consigue algunas alternativas y las autoridades le dan ingreso ya legalmente a los Estados Unidos, o por lo menos lo ponen en libertad e incluso lo autorizan hasta a trabajar en lo que se resuelve su caso. Con el título 42 eso no ha estado ocurriendo. Usted cruzó la frontera, a usted lo detienen y lo tiran para el otro lado de una vez. Entonces eso termina en la noche de hoy. ¿Qué entra ahora en vigencia? Porque mucha gente cree que porque eso termina es bueno. Y la gente ha estado apresuradamente corriendo para tratar de cruzar la frontera antes que termine el título 40, o cuando termine el título 42, porque creen que ya habrá libertad para ingresar en Estados Unidos y que lo van a someter a un proceso. Pero ¿qué es lo que va a pasar a partir de hoy entonces? Que entra en vigencia el título 8, y el título 8 es ese que establece que si usted penetró ilegalmente la frontera, a usted lo van a detener. Es verdad que lo van a someter a un proceso de por lo menos 30 días, pero si en ese proceso usted no demuestra que en su ruta ilegal hacia los Estados Unidos usted no hizo previamente, antes de cruzar la frontera, una solicitud de cita para que su caso sea escuchado, o usted en uno de los países de tránsito, Panamá, Guatemala, El Salvador, Honduras, México, en ese tránsito usted no hizo una solicitud de asilo y ese asilo le fue rechazado en ese país, usted no tendrá derecho a solicitar asilo en Estados Unidos. Esas son las dos circunstancias básicas que se deben de tomar en cuenta. Entonces, si en 30 días usted no consigue demostrar que usted hizo una cita primero, o que usted solicitó asilo en un país de tránsito y se lo rechazaron, a usted va a ser en 30 días, pero lo van a deportar. Pero ahora con una agravante, que le van a establecer un periodo de castigo de 5 años para usted poder aplicar por cualquier otra vía a ingresar a los Estados Unidos. Eso es lo que va a regir a partir de esta noche. Lógicamente, se está esperando una avalancha. Ciudades fronterizas de Estados Unidos, sobre todo en el área de Texas, El Paso, Laredo, entre otras zonas, están colmadas de gente esperando que se cumpla la medianoche de hoy para cruzar la frontera. Se está esperando una avalancha
se han establecido tropas militares a lo largo de toda la frontera, pero esos militares no tienen el derecho de detener a nadie. Lo que van es ayudar para el proceso al que tienen que someter las autoridades a la gente. Y la verdad es que esto se va a convertir, y hay que decirlo, es verdad que las autoridades van hoy a establecer y a someter todo el mundo a esta nueva situación, que es la de aplicar el artículo 8 o el título 8, pero ahí se va a crear definitivamente una situación humanitaria grave y va a obligar a las autoridades, y ustedes lo verán con el paso de los días, con el paso de la semana, cuando se van a comenzar a buscar alternativas para tratar de solucionar de alguna manera la crisis que se presente. Pero en definitiva, hay que decirlo, hoy se espera que entre 40 a 50 mil personas que están acantonadas ahí a lo largo de la frontera sur, más otra cantidad que está allá en la frontera de México con Guatemala, esperando que le den entrada a México para irse a someter al mismo proceso. Hoy vamos a ver, a partir de hoy, una avalancha de gente tratando de cruzar a Estados Unidos. Pero hay que decírselo, termina el título 42, pero entra el 8, que va a someter a más regulaciones y que precisamente establece sanciones que son más graves que las que hay ahora mismo. A ver si aprendemos. Llévatelo, Cundo.